Hola, a continuación veremos el curso Fundamentos de Programación 1, donde veremos conceptos básicos para adentrarte al mundo de la programación de computadoras. Los temas a tratar son los siguientes. El primer tema es el software o programas. El segundo es lenguajes de programación. El tercero, cómo resolver un problema utilizando la computadora. Y por último, herramientas de programación. Como objetivo para este curso es entender los fundamentos de programación de manera práctica, proporcionando ejemplos frecuentes en el desarrollo de aplicaciones. Y pedimos como requisitos previos y es necesario que conozcas o tengas nociones básicas de lo que son computadoras, dispositivos de entrada y salida, la organización física de una computadora, es decir, el CPU, la memoria, el disco duro, así como conocimientos de qué son sistemas operativos y los distintos sistemas operativos que existen actualmente, como lo puede ser Windows, Linux, con muchas distribuciones como Ubuntu, Linux Mint, etcétera, o en este caso el sistema operativo para computadoras Macintosh, como lo es Mac OS X. Comencemos con el tema 1 que nos ocupa, que es el software o programas. El software lo podemos definir como un conjunto de operaciones que debe realizar la computadora, especificadas como especificadas con una lista de instrucciones ordenadas lógicamente. Dividimos los tipos de software en dos grupos. Uno es el software de sistema, que es un conjunto de programas indispensables para que la computadora funcione, y estos son, por mencionar algunos, el sistema operativo, editores de texto, compiladores y utilidades. Y el software de aplicación que realizan tareas específicas como por ejemplo un punto de venta o la gestión de negocios. Respecto al tema 2, los lenguajes de programación. Podemos definir un lenguaje de programación como aquellos utilizados para escribir programas que las computadoras puedan interpretar. Y podemos también clasificarlo en tres grandes categorías muy importantes que debemos de aprender. Estas categorías son las siguientes: el lenguaje máquina, lenguajes de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Vamos a definir cada uno de ellos. El lenguaje máquina son instrucciones directamente entendibles por la computadora y no requieren una traducción extra para que el CPU pueda entenderlo y ejecutarlo. Pero este tipo de lenguaje se utiliza básicamente ceros y unos. Entonces, a la hora de querer programar alguna aplicación para que nuestra computadora lo entienda, pues necesitamos comprender el lenguaje que esta máquina ocupa o que toda máquina ocupa, que son básicamente ceros y unos, lo cual hace muy complejo la escritura de un lenguaje, de un programa, perdón. Bueno, respecto al lenguaje de bajo nivel, que muchas veces son conocidos como el lenguaje ensamblador, o es conocido como el lenguaje ensamblador, son instrucciones un poco más entendibles para los humanos. El inconveniente radica en que dependiendo de la arquitectura física de la computadora va a ser el conjunto específico de instrucciones para el CPU. Si tenemos una arquitectura AMD, pues va a ser un conjunto de instrucciones diferentes a una arquitectura, por ejemplo, Intel, ¿sí? Va variando ahora sí que el conjunto de instrucciones a utilizar. Eh, Estas instrucciones pues, deben ser traducidas a un lenguaje máquina
porque no es el lenguaje nativo de toda máquina, sino que aunque contiene un conjunto de instrucciones ya un poco más entendibles para nosotros los programadores, no es el lenguaje máquina y necesita ser traducido al lenguaje máquina para que el programa funcione. Por otra parte, tenemos los lenguajes de alto nivel. Bueno, estas utilizan instrucciones o sentencias con palabras similares a los lenguajes humanos. Comúnmente se utiliza el idioma inglés, pero pues ya nos facilita mucho más la creación de programas porque nos facilita su escritura, nos facilita su comprensión del lado del programador. Los lenguajes escritos en alto nivel, aunque no son entendibles de forma directa por la máquina, tampoco dependen de la arquitectura específica que utilicemos, sino que se crean unos programas fuentes que son traducidos a un lenguaje máquina entendibles por la computadora, pero por medio de un compilador. Entonces, denominamos el proceso de compilación a la traducción del programa fuente a un programa objeto, ¿sí? Y el programa objeto es el que podemos ejecutar en la computadora. Tenemos muchos, y aquí nos vamos a detener un poco, tenemos muchos lenguajes de alto nivel. Uno de ellos es el lenguaje C. Después tenemos el lenguaje BASIC, de los más antiguos. Y actualmente tenemos lenguajes como C, C++, Java, C Sharp, Python es un lenguaje de alto nivel muy utilizado por su sintaxis y por su potencia. Tenemos también Lisp, AML, KML. Eh, Estos lenguajes de programación, según el uso y según su evolución temporal, los dividimos como lenguajes de alto nivel, pero en varias categorías. Los vamos a dividir de la siguiente manera: en estructurados, en orientados a objetos, en declarativos y funcionales. Son básicamente paradigmas de programación, formas de resolver un problema, ¿sí? Porque los lenguajes de programación los ocupamos, los utilizamos para resolver un problema de computadora. Entonces, eh, pues los dividimos así: en estructurados, orientados a objetos, declarativos y funcionales. Estructurados, es decir, voy poniendo las instrucciones de arriba abajo, de arriba abajo, con un conjunto de sentencias. Es decir, si haces esto, entonces vas a mostrar esto, por ejemplo. Y seguimos el código de forma lineal. Orientado a objetos se basa en que todo es un objeto y se relaciona con otros objetos. Los declarativos, que ya no es necesario que los expliquemos. Los funcionales, porque no los vamos a utilizar. Eh, en estructurados tenemos lenguajes como C y BASIC, ya un poco antaños, pero bueno, estaría muy bien que buscases por internet un poco acerca de estos lenguajes para que te des una idea cómo se escribían estos programas. Los orientados a objetos, C, Java, C Sharp, Python, lenguajes eh, utilizados eh, hoy en día, lenguajes de altísimo nivel, lenguajes de alto nivel que simplifican la creación de programas. Declarativos como Lisp, funcionales como AML y CAML. Eh, Esta es la forma en la cual dividimos los lenguajes de programación, y más adelante tú podrás ir estudiando alguno de ellos en cursos posteriores. ¿Cómo, cómo resolver un problema utilizando la computadora? Bueno,
Pues básicamente podemos resolver un problema de computadora escribiendo el programa y ejecutándolo. Así de simple. Escribes un programa, lo ejecutas, la computadora lo interpreta y si todo va bien, se ejecuta el programa y lo utilizas para ver si cumple las funciones necesarias. Pero si lo que queremos es crear un programa sólido, un programa realmente robusto, un programa con el menor número de errores, es necesario que utilicemos varias fases que todo programador debería utilizar, ¿sí? Y las voy a enumerar. Tengo aquí 7 fases. Una es el análisis del problema, es decir, sentarte a ver qué problema vas a resolver. Toda la creación de un programa es basada en problemas que se presentan, ¿sí? El diseño del algoritmo, la codificación, la compilación, la ejecución, la verificación, la depuración y la documentación son las fases para resolver todo, todos los problemas de computadora que se nos presenten. Tenemos la fase 1 y 2, la fase del análisis de problema y la fase del diseño de un algoritmo. Todo esto consiste en crear una solución a nuestro problema por medio de un diseño detallado y escrito en forma de algoritmo. Pero bueno, ¿qué es un algoritmo? Un algoritmo es una serie de pasos o instrucciones detallados de forma precisa y de forma finita. En la fase 3 que tenemos la codificación, escribimos el código en un lenguaje de programación basados en el algoritmo que creamos en la fase 1 y 2, ¿sí? Tenemos ya el algoritmo. En la fase 3 ahora lo traducimos al lenguaje de programación que vayamos a utilizar para posteriormente ejecutarlo. En la fase de compilación y ejecución nos vamos a encargar entonces de traducir lo que escribimos ya en un lenguaje de programación específico y ejecutarlo para ver eh, si quedó escrito de forma correcta basados en el diseño de la fase 1 y 2. En la fase 5 y 6, que es la verificación y depuración, es aquí donde nos vamos a detener en corregir y eliminar posibles errores de las etapas anteriores. Si nosotros invertimos el mayor tiempo en la fase 1 y 2, menor va a ser el tiempo de depuración del programa, ¿sí? Menor va a ser el tiempo de corregir errores. Entre mejor realicemos el diseño, pues, y más detalladamente lo hagamos, pues menor va a ser el número de errores que pueda contener nuestro programa. Al final, en la fase 7, es necesario que nosotros documentemos eh, o generemos una especie de instructivo de nuestro programa. ¿Para qué? Para que cuando queramos utilizarlo sepamos y tengamos la documentación necesaria de cómo utilizarlo. Del lado del programador, pues las instrucciones que fuimos escribiendo, la lógica, todo eso documentado para que cuando queramos retomar el programa, la aplicación, pues nos sea más fácil entenderlo. El tema 4 y el tema último, que son las herramientas de programación. Las herramientas que todo programador necesita para resolver problemas de computadora son básicamente editores de código, compiladores o intérpretes, un depurador y pues la ayuda necesaria para poder hacerlo. Un editor de código es donde vamos a introducir nuestro código fuente, nuestro programa fuente.
Y pues editores tenemos, por ejemplo, Sublime Text, uno de los utilizados por muchos programadores. Yo mismo lo utilizo por la facilidad a la hora de escribir código, además de que cuenta con la posibilidad de escribir en múltiples lenguajes de programación, al menos los de los más potentes, de los más conocidos: Python, C Sharp, C++, Java, por mencionar algunos. Tenemos Notepad++, este, de manera gratuita también, un blog de notas avanzado en el cual podemos distinguir las sentencias de nuestro código fuente con colores pues llamativos y diferentes, alineados de forma diferente también, para que se pueda hacer más legible la pues el entender el código que estamos realizando, ¿sí? De forma más ordenada. Y bueno, eso a la larga te darás cuenta que es muy importante. Podemos incluso hacer uso del famoso bloc de notas que tenemos en Windows, por ejemplo. Si bien este pues es texto básicamente, pero para escribir algún programa pues puede ser de utilidad. Simple y sencillamente escribimos, eh, pues sin colores ni nada, pero pues sí cumple su función, que es la de escribir el código fuente de nuestra aplicación. Necesitamos también un compilador o intérprete que convierte ese código fuente escrito en un editor de código al lenguaje máquina para que ella lo pueda ejecutar. El depurador o debugger, que también lo vamos a utilizar mucho, es el que analiza y corrige errores, pero en tiempo de ejecución. Si algo no anda bien, es decir, nuestro código puede estar hablando de sintaxis correctamente escrito, pero la lógica se sale un poco, y es entonces donde el depurador dice, bueno, algo no anda bien aquí. La lógica no es la correcta para el programa, aunque la escritura pueda estar correcta. Una cosa es la escritura y otra cosa es la lógica del programa, ¿sí? Por último, la ayuda. La ayuda es muy indispensable. Esto lo podemos hacer en línea. Dependiendo del lenguaje de programación, puedes encontrar eh, alguna página específica para el lenguaje de programación donde puedas encontrar ciertos manuales, tutoriales, ejemplos del lenguaje, eh, incluso la documentación de las bibliotecas. Todo esto, ¿para qué? Para que puedas aprender el lenguaje de programación de, de forma rápida. Existen muchos tipos de lenguajes de programación y cada uno maneja sintaxis diferentes, cada uno maneja también instrucciones diferentes. Ya vimos que también existen orientados a objetos, estructurados, entonces el paradigma puede ser diferente. Es importante entonces la elección de un buen lenguaje de programación, porque sí requiere un tiempo necesario para aprenderlo. Em, por otro lado, tenemos herramientas para programadores llamados entornos de programación integrado, o conocidos también como IDEs, porque proviene del inglés Integrate Development Environment, ¿sí? Es un entorno de programación integrado y básicamente contiene un editor de código, contiene un compilador o intérprete, contiene su depurador o debugger, y muchas veces contiene la ayuda necesaria como los manuales, tutoriales y ejemplos del lenguaje que estemos utilizando. Algo muy importante: el proceso de diseño, codificación, depuración y ejecución de un programa se puede facilitar si utilizamos un IDE.
porque al proporcionarnos todas estas herramientas, pues esto facilita la creación de los programas. Puedes hacer uso de todas esas herramientas en ese mismo entorno de programación integrado, sin tener que saltarte o salirte de algún programa, por ejemplo de Sublime Text, e irte a la consola para después compilar tu aplicación, después verificar los errores, eh, al mismo tiempo entrar a un navegador para ver algún manual o algún tutorial o ejemplo del lenguaje de programación utilizado. Todo eso lo puedes encontrar en un solo entorno de programación. Pero para fines académicos, para fines de aprendizaje, si bien nos puede ayudar un entorno de programación integrado, como por ejemplo para crear una aplicación rápida, y aquí vamos a hablar de algo importante. Vamos a detenernos para terminar con estos con esta con este pequeño curso. Vamos a detenernos un poco. Si bien en los casos prácticos donde nos encontramos en una empresa donde nos piden desarrollar una aplicación por lo regular de manera rápida, si viene tu jefe y te dice necesito una aplicación y te pone un tiempo de desarrollo de semanas, un mes y medio, por ejemplo. Si bien un entorno de programación integrado nos puede ser de utilidad para desarrollar aplicaciones fast de manera más rápida, eh, para casos de aprendizaje de algún lenguaje de programación, en lo personal yo no lo recomiendo. Esto porque a la hora de diseñar un programa, eh, al facilitarnos precisamente parte de un código, no comprendemos, o muchas veces me he topado con el problema común de los programadores novatos, de que al diseñarles el código, en este caso el entorno de programación, y cuando quieren comprender la aplicación, pues les es un poco más costoso porque el entorno de programación genera gran parte de un código y nosotros solamente agregamos funcionalidad extra a nuestra aplicación para que funcione. Pero en cuestiones académicas, en cuestiones de aprendizaje de algún lenguaje de programación, es importante que tú comiences a tipear el código, es importante que tú comiences a escribir el código, aunque requiera un poco más de tiempo, pero estás comprendiendo el código que estás escribiendo, estás comprendiendo todas las instrucciones que estás plasmando en tu código fuente. Y esto, con la mayor práctica posible, pues no se te dificultará pues utilizar un entorno de programación donde el código te lo escriba, gran parte del código te lo escriba, pero tú ya comprendes en sí el código, ya estás maduro en el sentido de entender el código. De esta forma, para cuestiones de rapidez, de desarrollo de aplicaciones rápidas, sí recomiendo un IDE, que además muchos programadores pues te podrán decir que pues que es un poco más pesado el uso de, de estos. Aquí tenemos un pleito de programadores, muchos rechazan los IDEs, eh, por otra parte, mucha gente que desarrolla aplicaciones de manera rápida también rechaza la forma pues primitiva de escribir un código y utilizar un compilador independiente y todo a base de códigos. Eh, digamos que tenemos que aprender a nivelar un poco y entender cuándo es conveniente utilizar un IDE y cuándo es conveniente una creación de código puro y duro. Básicamente esto sería todo respecto al curso de Fundamentos de Programación 1. Nos vemos
en la próxima. Bye.